EDS Televisión y micole.net, el mayor buscador de colegios de España, con el apoyo de ACADE, CC y Escuelas Católicas, presentan este programa. La adolescencia es una etapa maravillosa y terrible al mismo tiempo. Maravillosa porque empiezan a descubrir quiénes son y terrible porque se sienten incomprendidos casi todo el tiempo. La naturaleza les pide volar, separarse, cuestionar las normas, buscar su propio camino, pero volar da miedo y en ese proceso pues chocan una y otra vez con la incomprensión de unos padres que desde el amor intentan guiar, padres que quieren proteger, que quieren aconsejar, que quieren evitarles el dolor que ellos ya conocen. Pero ellos necesitan otra cosa. Necesitan que les acompañen sin sujetar, que les escuchen sin juzgar, que estén cerca pero sin invadir, en su justa medida. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo estar sin asfixiar? ¿Cómo guiar sin dirigir? ¿Cómo entender lo que sienten cuando ellos mismos no saben cómo nombrarlo? Hoy vamos a aprender a traducir el silencio adolescente, a leer lo que no se dice, a conectar de verdad con ellos. Porque no se trata de tener adolescentes perfectos, se trata de tener adolescentes que se entiendan a sí mismos. Y eso empieza en casa. Hoy nos acompañan María Cartagena y Lorena Honrubia, psicólogas, fundadoras y socias de Serendipia, un centro especializado en salud mental y bienestar emocional. Ellas cuentan con una amplia experiencia en intervención psicológica, trabajan con adolescentes y adultos con un especial foco en las dificultades emocionales durante la adolescencia. Su enfoque combina un rigor clínico con una mirada cercana y profundamente humana. ¿Qué tal? Bienvenidas, chicas. Hola, buenas. Hola, buenas. Muchas gracias por venir, acercaros al espacio de Escuela de Padres. Yo creo que siempre los padres, las madres que ven nuestro programa, cuando están conviviendo con un adolescente, uno pues tiene mucho que aceptar, ¿no? En retos y en saber si lo está haciendo bien o no. Es una pregunta continuada. Y yo creo que hablamos mucho de educación emocional en los pequeños, pero poco se habla de la educación emocional en los adolescentes. Con lo cual vamos a hablar de eso, de las emociones adolescentes, de cómo entenderlas, cómo interpretar un padre, una madre, esos silencios, ese cambio. Por tanto, vamos a empezar. Hay un gran cambio de un niño a un preadolescente a un adolescente. Y ahí se notan muchos cambios también en su forma de expresar emociones, ¿verdad? ¿Qué le decimos a ese padre, a esa madre, cuando empieza a no conocer a su hijo o a su hija? Sobre todo, yo creo que lo importante es que se pare a escuchar y a observar, porque eso es fundamental. Y observa, y siempre va a haber un padre ve lo que hay, pero va a saber interpretar, porque yo creo que lo que ve y lo que hay, la causa, eso es lo realmente diferente, ¿no?, a lo que ve. ¿Cómo se puede extraer esa causa? Principalmente creo que la adolescencia está muy estigmatizada, como es que se da por hecho que el adolescente se va a comportar así, y muchas de esas consecuencias sí son cosas pertenecientes a la edad, a esa etapa de conocerse a sí mismos, de ser más rebeldes, de buscar su identidad, pero también puede haber detrás cosas que si nos quedamos simplemente con la superficie nos vamos a perder. Y no sé si tenéis la sensación de que el adolescente de hace 20 años, al menos aparentemente, era diferente. ¿O somos los padres los que hemos cambiado? Porque ahora parece todo mucho más complejo que antes. ¿Era diferente el adolescente de hace 20 años? La adolescencia sí, en cuestiones fisiológicas no, sigue siendo el mismo, pero sí que ha tenido que adaptarse a la sociedad actual. No es lo mismo, ni las mismas responsabilidades las que tenía un adolescente a lo mejor hace 20 años que las que tiene a día de hoy. Ha cambiado el sistema educativo, han cambiado muchas cosas y no, por lo tanto, va a ser igual. ¿Y es mucho más complejo ser adolescente hoy día que hace 20 años? Sobre todo por el tema de la exposición y la comparación continua hacia tus iguales.
Con lo cual, no nos sirve de referencia cuando yo como padre pues puedo decir, yo cuando era adolescente lo miraba así y tampoco pasa nada. Los factores han cambiado y dices la exposición, imagino que te refieres sobre todo a las redes sociales, ¿no? Esa es la mayor exposición que tenemos o que tienen los adolescentes de forma diaria. Y al final pues es un punto que para ellos es muy importante y es su medio de comunicación constante. Y es quizás otro mundo también, paralelo incluso a la vida física, ¿no? La vida digital, ¿no? Y tienen que mantenerlo y casi que puede tener hasta más impacto la vida virtual o digital que la física, ¿no? Sí, porque cuando están en el colegio o en el instituto son unas pocas horas en el día, en cambio en Internet están el resto del tiempo, que es mucho más. Estamos viviendo, yo tengo la sensación con mis alumnos, bueno, la sensación, ¿no? Lo veo completamente con mis alumnos y con mis hijos, que vivimos en una generación de lo instantáneo. Todo tiene que ser de forma inmediata, todo lo tienen a un clic. Y yo creo que esto está afectando a todo, ¿no? Y por ello, la pregunta es, ¿estamos criando adolescentes emocionalmente rápidos pero poco profundos? Por supuesto. Incluso es que ya los adultos lo hacemos. Es decir, si por ejemplo se retrasa un día el paquete de Amazon, ya nos ponemos nerviosos o irritables. Pues imagínate un adolescente que ya de por sí va a tener las hormonas a flor de piel. Es verdad lo que dices de Amazon, y nos pasa a nosotros, a los adultos. Imagínate. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué le decimos a ese padre o a esa madre? Decirle, mira, hay algo que no podemos cambiar. Vivimos en una generación de lo instantáneo, está claro. Pero ¿qué debemos de hacer para que esto no acarree, por ejemplo, ansiedad en el adolescente por cosas que realmente no merecen la pena? ¿Qué se tiene que cultivar desde casa? La psicoeducación es sobre todo el papel importante aquí, es que hablemos sobre las emociones, que profundicemos mucho más y que sobre todo escuchemos sin invalidar, por supuesto. Pero claro, una madre, un padre te estará mirando ahora y decir, sí, claro, tú quieres que escuche, pero si yo voy a mi hijo y le dices, ¿qué te pasa? Y hace, pues nada, cierra la puerta. Claro, es que a lo mejor la pregunta es distinta. Hay que tener preguntas que, por ejemplo, no sean directas, que sea cuando te pase algo puedes venir a mí, o como por ejemplo también el ejemplo que tienes en casa, un poco el dar ese ejemplo, si cuando tú tienes un problema a nivel emocional lo expresas en casa o lo compartes, ellos también aprenderán que es un espacio seguro para poder introducir sus problemas externos. Vosotros habréis comprobado en vuestra consulta que supongo que una de las consultas más habituales de un padre o una madre es decir, es que algo le pasa a mi hijo, a mi hija, pero no hay manera de sacarle lo que tiene. Y lo sentáis sin conocerle y seguramente, ¡boom!, desborda todo lo que tiene en nada. ¿Por qué sucede eso? Principalmente porque muchos padres invalidan las emociones de sus hijos. Como decías antes, cuando ellos te empiezan a contar, son tonterías, o no hagas caso. Y ese tipo de cosas no invitan al adolescente a contar los problemas. Si en cambio invitamos oye, si en algún momento te pasa algo, puedes recurrir a mí y crear un espacio en el cual el adolescente se sienta cómodo para poder hablar. ¿Tenemos una adolescencia hoy día con más ansiedad? ¿Tenemos estudios? Totalmente. ¿Lo sabemos? Y autoexigencia. Con mayor autoexigencia. O sea, vivimos en una época en la que deberíamos de decir, una época seguramente de las más estables a nivel de calidad de vida, ¿no? Yo creo que hace 50 años, pues yo creo que la gente no vivía ni tenía las comodidades que tiene ahora, y en cambio tenemos una adolescencia más triste, más ansiosa, más deprimida. Y con irritabilidad también. Más irritable. ¿Por qué? Principalmente por la continua comparación con otros, ya sea Instagram, intentando parecerse a las vidas perfectas que ven en Internet. Luego también las redes han contribuido a que haya mucho más bullying. Antes el bullying se acababa cuando salías de clase, ahora continúa cuando estamos en casa. Es como que no hay una desconexión, no se permiten desconectar. Y entonces, un padre o una madre, ¿qué tiene que hacer? Es decir, te prohíbo utilizar las redes sociales, te prohíbo utilizar el ordenador, el móvil. ¿Qué se puede hacer
¿cómo podemos orientar y guiar para prevenir? Al menos luego ya, pues cuando ha pasado, habrá que actuar, pero ¿qué se puede hacer para prevenir? Claro, quitar el móvil o la tablet o el ordenador no es la mejor herramienta, porque entonces les estás quitando su mundo. Y entonces ahí puede tener más ansiedad, puede tener más irritabilidad. La idea es que les enseñemos a cómo usarlos, darles las herramientas, darles la parte emocional también, la educación en la parte emocional para que puedan defenderse. Vosotros que tenéis en vuestra consulta, ¿cuál es la consulta más habitual o el patrón más habitual en vuestros pacientes? Pues ansiedad. Y si escarbas un poquito más, el miedo. Miedo a ser rechazado, miedo a no llegar a las notas que ellos quieren. Esa ansiedad. Antes se decía que un adolescente no tenía ansiedad. Y sí que la tenía. Claro, claro. La ansiedad pero creo no que tenía existía. muchos menos factores, ¿no? Porque la ansiedad, lo hemos tratado esta temporada, es una emoción. Sí. No es una enfermedad. Es una emoción secundaria, además. ¿Cómo podemos tratar esa...? Porque claro, cuando alguien tiene ansiedad, la prevención ya llega tarde. ¿Cómo trataríais o qué consejos damos a una madre o un padre que vea a su hija, a su hijo con un alto grado de ansiedad? ¿Qué debe hacer? Pues lo primero es invitar o preguntar si necesita ayuda, porque la terapia es súper importante. Va a decir que no. Déjame. Va a decir que no. ¿Ahora qué? Hay algunos adolescentes que sí que la piden, ¿Qué dicen que sí? Sí, de hecho es muy curioso como muchos adolescentes quieren venir a terapia, pero no se atreven a decírselo a sus padres porque saben que ellos dirán que no. Tenemos incluso algún paciente, quizá no tan menor de edad, sino un poquito más mayor, que se pagan ellos mismos la terapia porque sus padres no creen en psicólogos. Madre mía. Y hay que decirle a esos padres y esas madres que en esas consultas sí que sale siempre una causa, ¿verdad? No es una invención, no es una tontería adolescente, ¿verdad? Efectivamente. Oye, la adolescencia, yo creo que si comparamos de nuevo hace 20 o hace 50 años, se está alargando un poco emocionalmente, o me da la sensación a mí de que la etapa adolescente es más larga antes que ahora que antes. Sí, maduramos más tarde porque también tenemos una presión y unos hitos que se cumplen mucho más tarde. Antes, por ejemplo, a los 20 años ya te casabas, tenías hijos, y ahora eso se ha alargado a la treintena o más. Entonces, creas que no, todo eso también ha influido en el nivel madurativo, y el tener muchísimas cosas, demasiadas además, también ha influido en la inmadurez. Bueno, podríamos decir que igual es bueno, ¿no?, ese alargamiento emocional, porque tampoco creo que debe ser muy bueno que a los 20 años uno tenga que asumir trabajo, casa, bebés. Mejor madurar esa etapa, aunque eso suponga un alargamiento de la vida emocional, ¿no? Y un poco el conflicto también en el hogar con el adolescente. Sí. Yo creo que también uno de los aspectos que siempre ha sido difícil, yo creo que antes y ahora, es la comunicación con el adolescente. Seguimos utilizando 4 palabras emocionales y ¿se está empobreciendo más el lenguaje emocional o estamos igual, que sigue siendo lo mismo? A ver, partimos de que muchos padres necesitarían ir a terapia también. Entonces, no saben muchas veces gestionar sus propias emociones como para gestionar la de sus hijos. Quizá habría que hacer un trabajo previo para saber cómo abordar las emociones de sus hijos. Claro, el hecho de que un padre, cuando era adolescente, tuviera ansiedad, lo pasara mal, y no le pusieran ayuda y lo tuviera que sobrellevar, que ya veríamos las consecuencias, no significa que eso es lo que está bien hecho, ¿no? Puede significar que por eso no estás entendiendo lo que tienes que hacer, ¿no? De hecho, en consulta vemos la diferencia entre los adolescentes que vienen con padres que han hecho terapia y se han educado a nivel emocional. Su comunicación es mucho más fluida que otros que a lo mejor pues no han podido tener esa opción. Oye, ¿cómo se puede diferenciar lo típico de eso es cosa de la edad a esto es una señal de alerta que necesitamos actuar? ¿Cómo se puede diferenciar una cosa de otra? Pues a ver, principalmente tenemos que tener claro que el adolescente necesita espacios de soledad y encerrarse en su habitación porque está en modo crearse a sí mismos, creando su identidad. Por lo tanto, eso hay que respetarlo dentro de unas medidas. Sí que es verdad que si vemos que cambian otra serie de hábitos, como por ejemplo, deja de hacer las cosas que antes le gustaba hacer, responde de una forma muy abrupta, muy agresiva, o incluso, y esto es lo más importante, si en algún momento ellos te piden ir al psicólogo, que
eso lo agarremos y que le hagamos caso, porque para que un adolescente te diga, tengo un problema, quiero ir al psicólogo, tiene que estar pasando ya algo grave, porque llevará mucho tiempo rumiando, ¿cómo le digo esto a mis padres? De hecho, eso hay que quitárselo, esa etiqueta de vas al psicólogo, vas al psiquiatra, ¿estás loca o qué? ¿No? Sí. Qué barbaridad. Yo creo que todos necesitamos ir a un profesional para aliviar nuestra alma, nuestras preocupaciones, o poner sencillamente en orden las ideas. Oye, ¿y por qué? Os pongo una escena, ¿no? Llega un día una niña adolescente, pega un portazo al llegar a casa, se está enfadada y la madre le riñe por lo maleducada que ha sido por cerrar la puerta sin analizar que algo quiere decir. Yo siempre digo que el adolescente habla más por movimientos que por palabras. ¿Por qué corregimos antes de analizar las causas? Porque vemos la conducta, no vemos lo que ha llevado a la conducta. Porque hay algo detrás. Si ha llegado enfadada y ha pegado el portazo, es porque algo ha ocurrido antes. Y nos centramos más en el portazo, en el no me has respetado, que en por qué lo has hecho. Oye, y me queda un minuto solo, pero ¿qué le decimos a los padres y las madres que siempre tienen en la boca decir la frase no es para tanto, o bueno, pues ya se te pasará? ¿Qué le decimos a ese padre, a esa madre que lo utiliza como recurso habitual? Que sobre todo no invalide las emociones de su hijo o de su hija, porque es fundamental que sepa que todos hemos pasado por esa etapa, que los problemas de esa etapa son tan relevantes como los que vivimos en nuestra etapa en la que estamos actual, e invalidarlo va a hacer que se cierre automáticamente y que no se comunique absolutamente para nada. Con lo cual, prudencia, escucha. ¿Verdad que la mejor conversación es el silencio activo? Sí. Es saber escuchar, saber comprender, no opinar de todo, no instruir. Claro. No juzgar. No juzgar. Y en los espacios en los que ellos estén tranquilos y seguros para abrirse. Pues esos son los consejos profesionales de María y de Lorena. Gracias por vuestra labor en Serendipia, gracias por venir a Escuela de Padres, y seguiremos hablando de lo más importante que son los adolescentes, las emociones y cómo guiar a estos padres y madres que están agobiados, pero con pequeños cambios todo puede cambiar, ¿verdad? Sí, muchas gracias a vosotros. ti. Gracias. Y ahora nos vamos a un consejo y volvemos enseguida. El espacio es el primer paso para abrir la mente. En Taberball no solo fabricamos muebles, diseñamos ese maestro invisible que acompaña cada aprendizaje, que guía cada lección. Porque cuando el entorno es el adecuado, la magia aparece y la creatividad vuela sin límites. Imagina el aula que siempre has soñado. Nosotros la hacemos realidad. Creamos espacios que se adaptan, que evolucionan, que inspiran. Porque nosotros diseñamos el entorno y ellos crean el futuro. Taberball, mobiliario escolar que inspira. Y ahora tenemos a Elena esperándonos para su sección Visita nuestro cole. Gracias, Frank. Hoy en la sección de Visita nuestro cole nos vamos hasta Madrid, porque vamos a estar hablando con el Colegio Europeo de Madrid. Se encuentra conmigo Marta Pérez, que es la directora del centro. Hola, Marta, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Elena? Un placer tenerte aquí en Escuela de Padres en esta 7ª temporada. ¿Qué te parece si empezamos hablando un poquito del centro, que fue fundado en 1989, y además contáis con una educación que va desde los 4 meses hasta los 18 años? Así es, Elena. Tenemos aquí desde los más pequeñitos que no han empezado a andar con 4 meses y tenemos pues justo antes de irse a su periplo universitario hasta los 18 años. Pues tenemos para ellos nuestro proyecto educativo que hemos diseñado con muchísimo cariño, innovación, que ahora seguro que hablaremos un poquito más, y mucha investigación también. Si te parece bien, vamos a empezar con el programa de idiomas, que a mí me llamó muchísimo la atención, porque desde que llegan los más peques a la escuela, a partir de ahí ya implementáis un programa de idiomas, con el inglés nativo, que prácticamente salen y ya tienen un buen título. Explícame cómo es eso.
Pues mira, para serte completamente sincera, no desde que llegan con 4 meses, sino con 1 añito. Con 1 añito ya empiezan en el programa de inmersión en inglés, que está en la etapa de infantil. Luego ya cuando pasan a primaria continúan con un bilingüismo inglés-español, pero es que además con 6 añitos ya añaden un tercer idioma. En la gran mayoría se trata de su segunda lengua extranjera. Y ahí tienen francés, alemán, y por otra parte ese idioma de francés o alemán o de forma paralela junto a la lengua castellana y al inglés continúa a lo largo de toda la primaria y de toda la etapa secundaria también. Por otra parte, además, chino está en la oferta extraescolar y también les preparamos para exámenes oficiales. Y como mencionabas tú, que también te resonaría en tu lectura previa sobre el colegio y el proyecto, cuando llegan nuestro objetivo también es que disfruten del aprendizaje del idioma, pero que se vayan con algo, que puedan ir a algún sitio, y les preparamos para las certificaciones oficiales, tanto de Cambridge para inglés como de DELF en francés, FIT in Deutsch para alemán, y también, como te decía, para chino en el programa extraescolar. Me parece que es una gama súper completa, al igual que los programas que tenéis de educación, que cada uno es para un ciclo. Corrígeme si me equivoco, pero tenéis el PIP, que es el Primary Years Programs, que va desde los 3 hasta los 11 años, el Middle Years Programs, que va desde los 11 hasta los 16, que sería básicamente primaria y eso traducido al sistema educativo español, y en bachillerato tenéis dos modalidades, ¿no? Tenéis el bachiller nacional, que es, por ejemplo, el que yo he cursado, y el bachiller internacional, pero dentro de eso también tenéis diferentes modalidades, ¿cierto? Ahora te explico un poquito, porque es verdad que igual que recibimos a muchos padres interesados por nuestros programas, como bien dices, la propuesta es dentro de los programas del bachillerato internacional, ya no solo desde los 3 años, que oficialmente es verdad que el programa de lo que se llama de la escuela primaria, que es el PYP que mencionabas, en inglés es Primary Years Program, empieza a los 3 años, pero nosotros tenemos un programa propio y único que es en 1 y 2 años, ya en primer ciclo de infantil, empiezan ya con esas unidades de indagación y un abordaje mucho más transdisciplinar y conectado con las diferentes áreas de aprendizaje. Después, ese Primary Years Program va desde los 3 añitos hasta los 11 años, hasta quinto de primaria en el equivalente del currículum español. Y en sexto de primaria empiezan el PI o el NYP, dependiendo de si lo dices en las siglas en inglés o en español, que continúa a lo largo para terminar lo que es sexto de primaria hasta cuarto de ESO. Y luego en bachillerato tienen 2 opciones. Una, continuar con el bachillerato nacional español, que es, como decías tú, lo que tú has estudiado, y yo también, en mi caso. Y por otra parte tienen el programa del diploma, que es el programa equivalente, digamos, al PYP, al NYP, pero en la etapa de bachillerato. No sé si quieres saber un poquito más o dependiendo de lo que me digas. Por supuesto, tú cuéntanos todo para que los padres desde casa digan, oye, me gusta, quiero llevar a mis hijos a este colegio. Mira, Elena, pues nosotros decimos que los dos son buenos porque depende del perfil de cada alumno, y lo que hacemos es precisamente el guiar a cada alumno a que elija lo que es mejor según su perfil. Eso es una parte de orientación, digamos, académica, pero también teniendo en cuenta mucho todo lo que sabemos y todo lo que compartimos con cada familia y con cada niño, porque aquí involucramos no solo al alumno, sino también a su familia en conversaciones varias, para ir diseñando qué es lo mejor para cada uno en su etapa de bachillerato y más allá. También les guiamos en los estudios universitarios, incluso a los másters que son más recomendados dependiendo de sus preferencias, incluso de sus valores, porque utilizamos también ahí diferentes inputs para poder ayudarles en esa guía hacia el futuro y como todo nos ha pasado. También decimos que el
equivocarnos en una decisión no es error, sino que se aprende de ello, pero el tratar de también guiarles lo mejor posible. Me parece súper interesante eso que has dicho, sobre todo el guiar a los alumnos después de haber acabado la etapa de bachillerato, saber de sus carreras, saber del máster, porque de normal tenemos la tendencia de que cuando acabamos el colegio, la universidad, nos desvinculamos totalmente, y me parece que es una iniciativa muy bonita y que también dice mucho de lo que sois vosotros como colegio, con el hecho de seguir vinculados a los alumnos. Así que de verdad, muchísimas gracias por la labor que hacéis, muchísimas gracias por eso, y estoy segura de que vuestros alumnos estarán súper contentos, porque se agradece tanto que tanto la dirección como el profesorado del colegio se vuelque en sus alumnos. Muchas gracias, Elena. Sí que es verdad que este proyecto de orientación no es de repente como, y es verdad, o sea, yo he estado en muchos colegios y yo lo he vivido en mis propias carnes, que es esto es la orientación y elige qué bachillerato vas a estudiar, si de ciencias sociales, que si matemáticas, todas esas cosas, y esto es un camino en el que tienes que ir acompañando a los alumnos. Nuestro proyecto de orientación académica para el bachillerato y para los estudios universitarios empieza desde sexto de primaria, cuando empiezan en el PAI, poquito a poco. Por ejemplo, hacemos actividades en las que se les prepara para cómo hacer una entrevista. También incorporamos pues esas sesiones en las que les explicamos a los alumnos por un lado, a los padres por otro, luego les integramos en otro tipo de sesiones. Hacemos también... Súper importante. Y es verdad que hay que tener conversaciones a veces por separado, pero a veces en conjunto, para todos estar pues a bordo de la decisión y ser consciente de qué se decide, por qué, y ir a por todas. Y también, por ejemplo, en primero de bachillerato, algo que a mí me parece espectacular y ojalá todos hubiéramos tenido esa posibilidad, hacemos un proyecto, o tenemos un proyecto de Work Experience, y todos nuestros alumnos a final de primero de bachillerato, cuando ya terminan el primer curso con su maratón de los exámenes, tienen una semana que se pueden ir a hacer prácticas laborales a empresas, y tenemos muchos colaboradores, pues dependiendo de sus gustos, de lo que piensen que quieren estudiar. Sí, se van pues de lunes a viernes a... La verdad, muchísimas gracias, Marta, porque nos hemos quedado con muchísimas ganas de entrevista, pero no tenemos más tiempo. Así que, ¿te parece si para el año que viene te tomamos una invitación y nos cuentas esos avances que tenéis entre manos? Pues sí, seguro que muchísimos, pero todo lo hacemos, como te he dicho al principio, con el máximo cariño y pensando en que cada alumno es diferente y que hay momentos en los que tienes que acompañarle más de cerca, más de lejos, y que cada uno llevamos nuestros ritmos, y lo más importante es motivarles a los alumnos para que quieran perseguir aquellos sueños y no tan sueños que tienen. Seguro que lo conseguirán. Muchísimas gracias, Marta. Éxito Educativo es un diario digital dirigido a gestores, directivos y responsables de centros de enseñanza, así como empresas relacionadas con el sector de la educación. Un lugar de encuentro para mejorar, a través de una gestión eficaz e inteligente, la educación en todos sus ámbitos. El diario digital Éxito Educativo nace fruto de la iniciativa de un grupo de emprendedores, periodistas y profesionales a los que une una gran pasión: la educación. Somos una plataforma de noticias e información útil que ayuda a mejorar la gestión de los centros educativos. En Éxito Educativo entendemos que una gestión eficaz e inteligente es esencial para mejorar la educación en todos los ámbitos. Ofrecemos un lugar de encuentro donde acceder a las últimas noticias, tendencias y perspectivas relacionadas con el sector. Entre en Éxito Educativo y suscríbase gratuitamente a nuestra newsletter. Y ahora viene la firma de Frank. Educar no es tener todas las respuestas, es estar cerca, es saber que nuestros adolescentes necesitan volar, pero también que a veces el vuelo les da miedo. No se trata de entenderles siempre, porque a veces es imposible. Se trata de intentarlo, de no rendirse, de seguir preguntando aunque contesten con un gruñido,
La adolescencia es un torbellino para ellos y para nosotros, pero también es una oportunidad. La oportunidad de aprender a soltar sin dejar de querer, de confiar sin perder el vínculo. Y lo bueno es que no hace falta ser perfectos, solo hace falta estar, escuchar de verdad y hablar de lo más importante. Les puedo asegurar que bajo de esa armadura de indiferencia sigue estando nuestro hijo. Ahora necesita otra cosa. Necesita que creamos en él, que le demos espacio, que le acompañemos en silencio. Estar sin estar. Escuchar y no adoctrinar. Y establecer límites realmente importantes. Acompañarles en el cambio sin desacreditar su inmadurez o sus dudas. Hay que estar y acompañar y entender que es la etapa que le llevará a un joven adulto que ha superado muchos retos. Mucho ánimo. Y antes de despedirnos, como siempre, un consejo de lectura. Hoy os recomiendo El misterio del selfie fantasma, de Celia Camarasa Palencia. Una novela juvenil que mezcla misterio, amistad y redes sociales, donde una simple fotografía desencadena una historia llena de sorpresas. Es una lectura ágil y cercana que puede ayudar a los más jóvenes a reflexionar sobre el uso de la tecnología, lo que comparten en Internet y el valor de la amistad. Y lo dejamos aquí por hoy. Gracias por acompañarnos aquí en la Escuela de Padres. RDS Televisión y micole.net, el mayor buscador de colegios de España, con el apoyo de ACADE, CC y escuelas católicas, les han ofrecido este programa.